minuticos que nos dan, estaba hablando con un hermano y me decía, bueno, ¿y cómo va ese estudio de Santiago? Y yo le dije, duro. Duro porque hay temas que nosotros creemos que dominamos bien. Por ejemplo, si me tocara hablar sobre la fe, el arrepentimiento, es más cómodo hablar de la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Creo que el Señor me ha salvado. Entonces hablar sobre ese tema se siente uno tranquilo, seguro al predicarlo. Pero el tema que hoy me toca me hace pensar en que yo soy un paciente igual que ustedes. Hace unas décadas al pastor se le decía el médico del alma, porque aconsejaba a las personas con problemas como todavía lo hace, ¿verdad? Pero no tenemos que pensar que el médico del alma es igual que el médico del hospital. Suponemos que cuando vamos al hospital el médico está sano, ¿no es cierto? Y nos ayuda a nosotros que estamos enfermos. Pero realmente no es así. Ustedes y yo estamos enfermos. Y es Dios el médico. Tal vez yo no esté tan enfermo como ustedes, pero estoy enfermo en esa área. O tal vez ustedes estén más sanos que yo en esta área. Y el tema que hoy nos toca es un tema que toca mi vida. Y creo que va a tocar a todos nosotros. Quiero que me acompañen al libro de Job, en el capítulo 5, en el versículo 6 y 7. El hombre que dice estas palabras se llama Elifaz y le dice a Job lo siguiente. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Le dice Elifaz a Job, y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo, el hombre nace para sufrir. Tan cierto como que las chispas vuelan. Job es contemporáneo con Abraham. Job es una persona que vivió hace muchos, muchos años. Y el hombre que le dice esto, le dice que el hombre ha nacido para sufrir. Quiere decir que el sufrimiento existe desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo fue el sufrimiento de Job, no? Un sufrimiento terrible. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque el sufrimiento es una realidad que alcanza tanto a creyentes como a no creyentes. Quiero invitarlos a que me acompañen a orar, ¿verdad? Padre, enséñanos, Señor, a soportar las pruebas como tú quieres que las soportemos, Señor Jesús. Padre, todos aquí necesitamos de la sabiduría, todos aquí necesitamos de la paciencia, todos aquí necesitamos de tu ayuda, Señor. Así que por favor, háblanos, por favor, Señor Jesús, por favor. Amén. Bien, entonces, como es sabido por la gran mayoría de los que están aquí, ¿por qué sufrimos? Todos sabemos, según la palabra del Señor, que sufrimos por causa de algo que se llama el pecado. Pecado que consistió y consiste aún en no creerle al Señor. Pecado que consiste en tener en poco sus palabras y en hacer lo que se nos da la gana. Debido a eso ahora vivimos en un mundo difícil. Y en este mundo hay dos grupos de personas. Aquellos que son rebeldes y no quieren obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia los llama incrédulos. Pero hay otro grupo que también es un grupo de pecadores.
pero que ha sido perdonado por el Señor, al cual la Biblia llama creyentes. Y tanto ese grupo de incrédulos como este grupo de creyentes tenemos que enfrentar pruebas y sufrimientos. Pero la gran diferencia es que los incrédulos tienen una esperanza, tienen una confianza, y nosotros tenemos una confianza y una esperanza completamente diferente a la de ellos. El incrédulo tiene su esperanza en todo lo que el ser humano puede hacer para generarle paz. ¿Qué puede ser eso? Un buen trabajo, una buena salud, una buena alimentación, hacer deporte, ir a terapias, psicoterapias. Y cuando las cosas se ponen duras, la eutanasia. Y así nos libramos de los sufrimientos. Pero Santiago nos dice que nosotros los creyentes debemos soportar las pruebas de otra manera, con otra mente, con otro corazón. Y por eso quiero que vayamos al libro, a la carta de Santiago, en el capítulo 1. En la enseñanza anterior estuvimos estudiando quién era el autor de la carta. Dijimos que se llamaba Jacobo. Y ahora, ya que sabemos quién es el autor, ahora vamos a saber quiénes son los destinatarios. ¿Bien? ¿Por qué se dirige esta carta? ¿Para quién se dirige esta carta? ¿Bien? Dice capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Hasta aquí vamos a leer. El destinatario, el autor, Santiago. Los destinatarios, las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, no dice a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, saludos, como Pablo lo hacía, ¿no? No. Dice a los hermanos que se encuentran como dispersos por el mundo. Y aunque estos hombres eran judíos cristianos esparcidos por el mundo, esta carta también está dirigida a nosotros. Es cierto, ellos eran judíos cristianos, pero esta carta está dirigida también a nosotros los creyentes. ¿Y por qué lo sabemos? Capítulo 1, versículo 18, miren lo que dice. Dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. O sea, son creyentes que han sido regenerados. ¿Bien? Esta carta está dirigida
a personas que creen, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo está dirigida a personas que esperan al Señor. Capítulo 5, versículo 7, ¿qué dice? Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. O sea que esa carta, ¿a quién está dirigida? A hombres y mujeres regenerados que creen en el Señor Jesucristo y que esperan la venida del Señor. O sea, ¿a quién está dirigida? A nosotros, a nosotros. ¿Bien? Y Santiago tiene un propósito. El propósito de su carta lo encontramos en el versículo 22 del capítulo 1. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y esta es la carta. El pastor Francisco Lacueva decía que esta es la carta de la ética cristiana. Evis Carballosa dice que esta es la fe en acción. Otros autores dicen que Santiago es la carta de la fe genuina que obra. Definitivamente la carta de Santiago es práctica. Y el tema que hoy vamos a estar tratando es de una sabiduría práctica. ¿Qué significa la sabiduría práctica? Para los griegos, ¿qué es una rueda? Ellos dirán en su sabiduría que es una circunferencia, con radios, con un eje. Eso es la sabiduría griega. ¿Qué es la sabiduría judía? La sabiduría judía dice que una rueda es la que nos ayuda a transportar las cosas más fácil. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Esta es la sabiduría de la que vamos a hablar hoy, de la práctica. Bien, en el versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué tal ese versículo? Santiago nos dice que las pruebas en un creyente son diversas, tan diversas como los colores que existen. Y Santiago nos va a señalar algunas de las pruebas que estaban sufriendo estos hermanos. Dice en el versículo 1 del 9 al 11 que estos hermanos estaban sufriendo pobreza. En el capítulo 2, en los versículos 5 al 6, nos dice que estos hermanos están sufriendo opresión. En el capítulo 5, en el versículo 4, nos dice que estos hermanos trabajaban y no les pagaban. Esas eran las pruebas de estos hermanos. Y sí saben qué pasa cuando llegan esas pruebas, ¿no? Cuando leemos Santiago, ¿saben qué estaba pasando? Decía, cuando llega un pobre a la congregación, ustedes les dicen, oiga, siéntese allá en esa esquina. Pero cuando llega el rico, le dicen, venga. Uy, huele muy rico. Hermano, venga, ¿por qué no se hace aquí al frente? Venga, sígase. Siéntese. Y Santiago dice, ¿no son los ricos los que los explotan? Porque hacen favoritismos. Fácil. Mi prueba es la pobreza. La solución es el rico. Hermano, siéntese aquí al frente. Mire que yo soy buen trabajador, yo soy echado para adelante. Así salimos de la prueba, ¿verdad? Y Santiago les dice, no, no, no. No, no, no. Esas eran las pruebas de ellos. ¿Cuáles son las de nosotros? Santiago les recuerda que aunque las pruebas no producen alegría en sí mismo, no deben quitarnos el gozo. La palabra de Dios nos dice, hay tres cosas que nos manda a hacer que uno dice, ¿y cómo es posible hacer eso? Nos dice que debemos perdonar. Nos dice que debemos amar. Y nos dice que debemos tener gozo. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos tener gozo?
Y es que el perdón, el amor y el gozo son actitudes, no sentimientos. Cuando nosotros queremos perdonar, amar, gozarnos, tenemos que comprometernos todo el día y todos los días a vivir eso con esa actitud. ¿Y por qué podemos perdonar? Porque Él nos perdonó. El Señor Jesús cuenta una historia en la que dice que llega un hombre al cual debía muchísimo dinero y el rey lo perdona. Él sale y se encuentra a una persona que le debía. Le debía un buen dinero, tampoco es que le debiera un par de pesos, no, le debía. Y era una deuda grandecita, pero no tanto como lo que él debía. Y lo agarra del cuello y le dice, usted me paga, me tiene que pagar. Hermanos, así somos nosotros. No piensen que esa historia fue contada para otros, así somos nosotros. Ah, se portó así conmigo, pues no le voy a hablar. Se portó así conmigo, pues ni lo voy a mirar, porque usted me tiene que pagar. Usted me tiene que pagar lo que me hizo. Usted me habló feo, usted me va a pagar. Y entonces lo ignoro, no lo determino, lo hago pasar malos momentos. ¿Por qué? Porque me tiene que pagar lo que me debe, me humilló, me dio en mi orgullo. Así que me tiene que pagar. Así somos los esposos tristemente a veces. Usted tiene que pagarme lo que me hizo y no le voy a hablar y no lo voy a mirar. ¿Y a dónde vas a salir? ¿Qué le importa? ¿Y a qué hora llega? No sé. Porque tiene que pagar. Porque podemos amar. Porque Él nos amó primero. En el libro de Deuteronomio ya lo habíamos leído, cuando dice, Israel, no crean que yo los escogí por grandes, por fuertes, por numerosos. No, los escogí por amor, por amor. Juan nos dice, ¿saben por qué podemos amar? Porque Él nos amó primero. Así que el perdón, el amor están fundados ¿en quién? En Dios mismo. Son actitudes, no sentimientos. Y ahora viene el gozo. Tengo que ser gozoso en la tribulación. ¿Y por qué? Si hay fundamentos, entonces quiere decir que ¿en dónde está nuestra base para poder gozarnos? Porque la prueba, Dios la usa para producir en nosotros paciencia, perfección e integridad. En el versículo 3 nos dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Hermanos, para entender esto tenemos que entender esa palabrita de considérense en el versículo 2. Cuando dice considérense, Santiago está diciendo reflexionen, piensen. Van a pensar en este momento en su prueba. Van a pensar en ella. Van a reflexionar en la prueba que están pasando. Y esa reflexión los tiene que llevar a pensar en cuál es el propósito de esa prueba. ¿Qué es lo que va a generar en ustedes? Y entonces eso los va a llevar a ser dichosos. Pero tiene que ser una reflexión de por qué estoy en lo que estoy. Ahora sí nos dice que al considerar, al reflexionar en lo que producen las pruebas, nosotros vamos a poder tener gozo. Este versículo dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, pero lo podríamos traducir como, hermanos, ¿ustedes saben lo que produce la constancia? ¿Ustedes saben lo que produce la prueba, no? Suena sencillo, ¿no es cierto? Ustedes están en una prueba y yo le digo, pero ya sabe. Hermano, pero estoy angustiado, pues ya sabe. Usted ya sabe lo que produce la prueba, ¿no? Y uno dice, pues no sé. No, la verdad no sé. No has considerado. No has reflexionado. La nueva versión traduce la palabra paciencia por constancia. ¿Sí notaron ahí eso? La constancia. Pero realmente la palabra ahí es paciencia.
Y es que la palabra paciencia en la Biblia tiene dos significados. La primera es una palabra que pues no usamos y es la palabra longanimidad. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra es la paciencia que le tenemos que tener a las personas. O sea que una persona longánime es aquel que soporta a una persona aun cuando la está provocando. O sea que la persona más longánime por excelencia es nuestro Dios, porque aunque lo provocamos, Él mantiene en calma. Y esa es una virtud y un fruto que nosotros los creyentes también debemos tener, porque los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Gozo, paz y paciencia, hermanos. También necesitamos paciencia. La palabra longánime no se usa, pero qué rico que dijeran de nosotros, esa persona cómo es de longánime conmigo. Cuánta paciencia tiene conmigo esa persona. Pero acá en Santiago no es esa paciencia. Es la paciencia en frente a las circunstancias. Paciencia para las cosas que nos pasan. Y eso es literalmente permanecer abajo. Denota la capacidad de continuar bajo circunstancias difíciles, que en buen colombiano sería aguantar lo que sea, papá. Eso en buen colombiano es aguante, hermano, aguante, paciencia. Y eso sí que lo escuchamos, ¿no? Nosotros normalmente no escuchamos, hermano, tenga constancia. Tranquilo, constancia. No, nosotros cuando estamos en una reunión que nos dicen y está uno enfermo, hermano, paciencia, tener paciencia. Paciencia, hermano, paciencia. Esa es la paciencia que Santiago nos está diciendo, que las pruebas forman en nosotros. ¿Sí? Hermanos, hace poco estábamos leyendo aquí, mi papá estaba leyendo Números 21 y decía que mientras los israelitas iban caminando por el desierto, ¿qué pasó? Perdieron la paciencia. ¿Y qué pasó cuando perdieron la paciencia? ¿Murmuraron contra quién? Contra Dios y contra quién? Y contra Moisés. Eso pasa cuando no tenemos paciencia, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de nuestros problemas y de nuestros pecados es porque perdemos la paciencia. Hace poco íbamos con mi hija al parque y resulta que estaba un pastor un predicador, digo yo, con un megáfono y empezó a decir lo siguiente: reprendo todo espíritu de adulterio, de fornicación, de mentira. Bueno, y entonces yo le dije a la niña, mi amor, esos no son demonios. No existe un demonio de murmuración, no existe un demonio de lujuria, no existe un demonio de fornicación, no existe un demonio de mentira. No, eso está aquí. Ellos lo que hacen es tocar la serenata. Ellos están ahí organizando para que salga bien bonita la cosa. Pero eso está aquí en nuestro corazón. Esas son las obras de la carne. Y emergen porque perdemos la paciencia. Hermanos, ¿por qué hay relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque soy muy paciente. Hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué me consigo otra mujer? Porque soy muy paciente en mi matrimonio, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué miento? Porque yo soy muy paciente. Si me llegan a preguntar algo, yo sé soportar. No, hermanos. La mayoría de nuestros pecados nacen de ahí, de la impaciencia. ¿Y Dios qué quiere formar en nosotros? Paciencia. Hermanos, ¿consideran que hacen las pruebas en ustedes? Ya saben, ¿no? Paciencia. Porque cuando nosotros tenemos paciencia, aprendemos a ser fieles, constantes, consagrados, perseverantes. Y no nos vamos a desanimar frente al dolor. Versículo 4. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que hemos leído que la paciencia es el clima perfecto para que seamos santos.
Tremendo clima, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta el clima de la prueba, no? A veces es muy caliente, ¿no? A veces sofoca, pero es el clima perfecto para que nuestra santidad crezca. El resultado será que seamos perfectos, íntegros y que no nos falte nada. Pero cuando dice que vamos a ser perfectos, no significa una absoluta perfección. No, vamos a imaginarnos esto. Resulta que nos vamos a ir de viaje, ¿verdad? Entonces, alistamos las maletas, estamos en la puerta, ya estamos listos para salir, montarnos en el carro. ¿Y qué pregunta la mamá? ¿Fueron al baño? La primera mamá. ¿Qué otra cosa dice la mamá? Llevan todo, ¿no es cierto? ¿Y qué respondemos? Sí, llevamos todo. Cerraron todo, estamos bien, todo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es todo? Pues que llevamos el cepillo, que llevamos la crema de dientes, que llevamos la ropa, pero ¿estamos llevando todo? No. Estamos llevando todo lo que necesitamos ¿para qué? Para el viaje. Cuando dice que vamos a tener todo, no significa que vamos a tener todos los dones en la perfección, no. Vamos a tener todo lo necesario para nuestro carácter, todo lo necesario para soportar, hermanos. Todo lo que necesitamos, todo, hermanos. El versículo 4 nos dice que la paciencia es la que nos lleva a ser perfectos, íntegros, a tener madurez espiritual. Hermanos, ¿qué necesitamos para tener paciencia? Pruebas. Y Dios sabe, y usted también sabe, que hay cosas en nuestro carácter que solo cambian en la prueba. Hermanos, lo que tenemos en el corazón es duro. Hermanos, lo que tenemos acá atravesado en el alma es terrible. Nosotros no tenemos algo aquí pegadito, no. En nuestra voluntad está atravesado el pecado. Es en nuestra voluntad que está atravesado el pecado. Ahí está la fuente. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pero Dios es bueno y no nos va a dar algo que nos destruya. No nos va a dar una carga tan pesada que nos aplaste, sino que nos va a dar la justa medida a nuestros problemas. Cuando pecamos, no pasa nada. Y decimos tan raro, no pasó nada. Pasan 15 días y volvemos y pecamos en lo mismo. Ay, qué raro, no pasó nada. Ah, no, Dios es paciente. Y ya llegará el momento en el que estés preparado para soportar la prueba. Hermanos, el Señor se ha comprometido con nosotros a cambiarnos. Pablo en Corintios dice que Él nos va a presentar intachables. Y lo va a hacer, hermanos. Lo va a hacer. Y va a permitir pruebas. Y va a permitir circunstancias que te van a cambiar. Hermano, pero eso duele. Eso duele. Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Hermanos, hasta aquí hay un tema y que creo que debe estar en nuestros pensamientos. Dice, bueno, yo entiendo que hay pruebas, pero es que hay pruebas de pruebas, ¿no? Hay pruebas de pruebas. O sea, yo entiendo que uno tenga una prueba y que Dios le perfecciona a uno el carácter, pero hermanos, ¿y lo que me pasó a mí?
sea, ¿a usted le parece que eso, a usted le parece que Dios es bueno? ¿Acaso usted cree que lo que me acaba de pasar, de verdad Dios lo va a usar? Pero es que esto es duro. Hay pruebas de pruebas, ¿no? Hermanos, es fácil predicar sobre la prueba, lo estoy haciendo, ¿no? Es fácil predicarles cómo tienen que vivir mediante la prueba, ¿no? Yo les puedo decir cómo deben hacer, cómo deben sonreír. Yo les puedo decir que tienen que tener gozo. Yo les puedo decir que deben estar alegres. Hermano, es fácil. Pero otra cosa es vivirla. Otra cosa es soportarla. Otra cosa es estar ahí sentado y sentir dolor en el cuerpo. Otra cosa es arrodillarnos y pedirle al Señor, Señor, ayúdame mientras te duele lo que te duele. Porque otra cosa es vivir la prueba. Porque lo cierto es que cuando llegan las pruebas, nos preocupamos. Porque cuando llegan las pruebas, nos angustiamos. Hermanos, si seamos honestos, cuando llegan las pruebas, no sabemos qué hacer. No sabemos. Por eso Santiago nos dice algo consolador. Dios quiere darnos sabiduría para que entendamos por qué estamos pasando por esta situación y nos dé la fuerza para soportarla. Hermanos, la sabiduría es todo un tema en sí mismo. Y cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a estudiarlo más a detalle porque ahí nos va a hablar de la sabiduría. Pero quiero que entendamos algo muy corto, muy breve de la sabiduría. Y es que si pudiera resumir en una frase lo que es la sabiduría, es que la sabiduría es la habilidad de poner en práctica lo que sabes que le agrada a Dios. Fácil, ¿sí o no? Y ya podemos pasar al siguiente versículo. No, aunque es una frase muy pequeña, tiene 3 principios. La sabiduría es una habilidad que crece si la cultivas. La sabiduría requiere un conocimiento que tienes que buscar. La sabiduría necesita algo que le dé poder para poder hacerlo. Necesitas al Espíritu Santo. Es decir, que si tú tienes el Espíritu Santo y conoces su palabra, vas a poder saber cómo agradar a Dios en tus pruebas. La sabiduría está destinada especialmente para los tiempos de prueba, porque todos, hermanos, todos carecemos de sabiduría, todos. No hay ninguno acá que diga, yo sé cómo es. No, no, hermanos, no. Todos necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Y entonces tenemos que aprender a buscarla y a cultivarla. La Biblia dice que la sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Así que ¿dónde tenemos que buscar la sabiduría? En Dios. La Biblia nos dice que la sabiduría se encuentra cuando meditamos en la palabra. La Biblia nos dice que la sabiduría la encontramos en la multitud de consejeros. La Biblia nos dice que la sabiduría la encontramos cuando se la pedimos a Dios. Así que hay que pedirle a Dios sabiduría para las pruebas. Esto significa que al pedirle a Dios sabiduría para las pruebas, Dios me va a dar discernimiento para entender por qué estoy en lo que estoy. O sea, me va a dar una mente capaz de pensar bíblicamente y poder decir, Señor, ya entiendo. Bueno, más o menos. No, sí entiendo. Y cuando estamos así, volvemos y decimos, Señor, dame sabiduría. Y empiezas a buscar y a leer y a orar y a preguntar. ¿No nos pasa eso? Cuando ustedes quieren comprar algo
y resulta que alguien dice que ya lo compró. ¿Ustedes qué hacen? ¿Le ponen cuidado o no? ¿No es cierto que uno le pone cuidado? Si alguien se compró un carro y sabe de carros, y la persona está hablando de carros, uno está hablando de otra cosa. ¿Carros? Venga, ¿y cómo así? Venga. Venga, ¿y cómo? Venga, ¿cómo? Y uno pone atención. O alguien dice, no, es que hay un dolor por aquí, por acá, y me tomé. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Yo también. Así somos, ¿verdad? Cuando alguien está hablando de lo que nos interesa, de una vez que ponemos cuidado, ponemos atención. Hermanos, ahí está la fuente. Aquí está la fuente. Entonces, otra forma de definir la sabiduría es como lo hace Grudem en el libro de Ética Cristiana. La sabiduría es la habilidad de entender y aplicar la Biblia de forma correcta en cada situación. Hermanos, y es que solo en Dios vamos a hallar la verdadera sabiduría, y su palabra es la que nos muestra los medios de cómo alcanzarla. Según Santiago nos está diciendo que si queremos tener sabiduría tenemos que ¿qué? Pedírsela a Dios, y Él nos va a dar el discernimiento para entender, hermanos. Ya hemos mencionado algunos de los propósitos de la prueba, ¿no? En el versículo 3, ¿qué hace la prueba? Aumenta mi paciencia. Versículo 4, la prueba hace que no me falte nada. Santiago en el capítulo 5, en el versículo 7 va a decir que las pruebas hacen que profundice yo en la oración. Las pruebas me llevan a orar. La Biblia dice, estén siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que los propósitos de las pruebas son muchos. Por más que nosotros intentemos ser exhaustivos con las pruebas, no vamos a poder. Voy a buscar todo lo que diga la Biblia sobre las pruebas. Hermano, va a aparecer otra. Y cuando usted crea que las tiene todas, aparece otra. Y sigan otra y otra. Así son las pruebas. La Biblia dice que el propósito de las pruebas, vuelvo y les digo, aunque uno intente ser exhaustivo, no lo va a lograr. Pero aquí hay un pequeño resumen. Dice que las pruebas nos hacen humildes. Segundo libro de Crónicas 12. Las pruebas es para que nos desapeguemos de lo material. Juan 6. Las pruebas son para comprobar cómo está mi fe. Éxodo 16. Fortalecen mi fe, primera de Pedro. Aumentan mi conocimiento de Dios, Salmo 119. Son para que yo ayude a otros, Lucas 22. Las pruebas nos santifican, primera a los Tesalonicenses 4. Revelan lo que realmente amamos, Génesis 22, Abraham con Isaac. Las pruebas nos disciplinan, Hebreos 12. Las pruebas nos conforman a la imagen de Cristo, Romanos 8. Las pruebas nos llevan al arrepentimiento, Lucas 15. Hermanos, meditemos en estas cosas. Y el Señor nos va a dar luz de por qué estamos en las pruebas que estamos. Santiago nos va a decir que la sabiduría, ¿saben qué trae? Humildad. Hermanos, si es que necesitamos soportar las pruebas con humildad. En el versículo 5, en la parte B, la siguiente frase, dice, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Miren, el Señor sabe que las pruebas son abrumadoras. El Señor sabe que cuando nosotros estamos en la prueba, nos equivocamos, hermanos. Hacemos cosas incorrectas. Buscamos la sabiduría donde no debemos buscarla. Y el Señor nos dice, no les voy a reprochar. No les voy a reprochar. Se las voy a dar generosamente.
porque yo sé lo que es la prueba. Hermanos, versículos 6 al 8. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Hermanos, la fe es una condición esencial de la oración. Ahora yo sé que las dudas pueden llegar a nuestra mente o no. Las dudas llegan. Pero cuando la duda llega, yo puedo acudir a Dios y decirle, Señor, como le dijo, ¿tú puedes creer? Sí, creo. Ayúdame en mi débil fe. Yo puedo acercarme al Señor y el Señor me puede perdonar por mis dudas, ¿verdad? Y el Señor puede fortalecer mi fe. Pero acá la Biblia no dice que es una duda. Dice que el hombre que está así es como las olas. Reina Valera dice que el hombre que duda es como una ola, pero la palabra dice olas. Es decir, que nuestra mente está como las olas, agitada, nuestra mente está llena de dudas, o sea, es una actitud constante de duda con el Señor. Hermanos, esto aquí es como, pensemos cuando vamos de compras y resulta que vamos a la tienda y nos gusta una camisa y entonces le decimos a la persona que nos está atendiendo, y la tiene roja, y la tiene azul, y la tiene, y sí, y nos las traen, ¿no? Entonces vamos, nos la medimos, la miramos, está bonita, ¿no? Me llevo esta, se la llevan a la caja, y resulta que su merced ya está ahí al frente al cajero, a la caja, y resulta que usted va a sacar y paga, y resulta que usted dice, ¿será que me la dará? ¿Será que sí me da la camisa? Esto está diciendo el Señor. ¿Cómo van a dudar? Si es que yo se la voy a dar. Y así nos pasa, hermanos. Tenemos toda esta palabra y decimos, ¿será que sí? ¿Será que sí? Hermanos, el que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. La palabra ahí dice que es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Indeciso. Tiene la mente dividida. Tiene el alma dividida. La Biblia usa esa palabra para los que son hipócritas. Y dice inconstante. La Biblia usa esa palabra para decir rebeldes, tumultuosos, desordenados. Hermanos, ¿dónde está nuestra mente? En medio de la prueba, ¿saben qué es lo primero que pasa? La duda. ¿Y saben de qué dudamos? Del amor y de la bondad del Señor. Yo me imagino esta historia, no sé ustedes. Resulta que están tres hermanos. Se llaman Marta, María y Lázaro. Y resulta que se levantan, empiezan a desayunar y Lázaro dice, yo me siento como maluco, ¿sabe? Como enfermo. Y Marta, que es la que más se mueve, no, venga, yo le traigo un juguito, eso es bendito. Se lo lleva a Lázaro. Lázaro se lo toma, pero sigue enfermo. María es más tranquila. Dirá, ve, tan raro que tendrá mi hermano. Él normalmente no es así, tan extraño. Pasa un día, 2 días, 3 días. Y Lázaro se pone más enfermo y más enfermo y más enfermo. Y entonces Lázaro está en la cama. Marta y María ya están preocupadas. Dicen, no, acá la única es llamar a Jesús. No, yo ya he hecho de todo.
Yo ya remedio que me han dicho, remedio que le he hecho, pero yo veo que él no se mejora. Y entonces mandan a alguien a llamar al Señor Jesús. Y Marta y María le dicen eso, pero mire, usted le va a decir así, le va a decir así, ponga cuidado. Espere, ponga cuidado. Espere, ponga cuidado. Le va a decir al que amas está enfermo. Y verá que él viene. Pero ¿qué tiene que decirle? Al que amas. Y así se va el hombre. Y llega allá y le dice, Señor Jesús, lo que pasa es que Lázaro está enfermo y Marta y María me mandan a decirle que al que amas está enfermo. Y mientras tanto Marta y María están allá en la casa. No, el Señor no demora, eso póngale que en 5 minutos llega. Llega, él ahorita llega. Pero Lázaro empieza a agonizar. Y Jesús no llega. No llega. Y entonces empiezan a decir, no, pero espérense. Y Jesús lo ama, ¿por qué no llega? No, no llega. Empiezan a mirar a Lázaro y Lázaro cada vez más grave y más grave y más grave. Y Jesús no llega. No llega. Y Lázaro se muere. Imagínense el diálogo de estas mujeres. ¿Y dónde está Jesús? ¿Acaso no me ama? ¿Dónde está? Envuelven el cuerpo de Lázaro y Jesús no llega. Hacen el velorio y Jesús no llega. Mueven la piedra, Jesús no llega. Meten a Lázaro, Jesús no llega. Cierran la puerta y Jesús no llega. Pero después llega. Y María le dice, Señor, si hubieras estado aquí. Hermanos, el Señor se toma ese tiempo. En las pruebas lloramos, sufrimos y brotan las lágrimas y Jesús no llega. Dios mío, no llega. Y nos duele y no llega. Y nos arrodillamos y no llega. Y sigue la prueba, y sigue la prueba, y sigue la prueba, y ya todo se acabó y Jesús no llega. Pero sí llega. Porque fortalece nuestra paciencia. Porque Él va a llegar en el tiempo que tiene que llegar y la prueba va a durar lo que tenga que durar, hermanos, hasta que nuestro carácter sea transformado, mis hermanos. El que duda del Señor, no piense que va a recibir cosa alguna de Él. Versículos 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Santiago era pastor y usó esta ilustración perfecta, perfecta, perfecta. ¿Cuáles eran las pruebas por las que estaban pasando? Estaban pobres, explotados, viviendo re mal. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dándole el favoritismo ¿a quién? A los ricos. ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando de los ricos? Ay, un empleo, una ayudita. Ayúdeme. Mire yo cómo lo atiendo, mire yo cómo lo consiento. Y Santiago les recuerda, no, ustedes los pobres tienen que sentirse orgullosos de su alta dignidad en el Señor. Y ustedes los ricos tienen que entender que no pueden descansar en sus riquezas. Acá hay dos cosas.
En el versículo 10 dice que el rico se va a morir. Y en el versículo 11 dice que las riquezas se van a acabar. Así que el pobre no tiene que confiar en el rico y el rico no tiene que confiar en sus riquezas. Los pobres deben poner su esperanza en los ricos y los ricos no deben poner su esperanza en las riquezas. Pensar así nos hace necios, no sabios. Miren, el Señor Jesús reúne a sus discípulos y les dice: un siervo no puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar al otro. O Dios o las riquezas. La palabra ahí dice mamón en vez de riquezas. Ustedes pueden servir a Dios o a mamón. Ay, pero ¿saben qué significa mamón? En lo que tú pones tu confianza. Literalmente significa eso, mamón. En lo que yo me apoyo. Hermanos, queremos tener lo mejor de Dios y lo mejor del mundo. Yo confío en Dios, pero confío en el mundo. Yo confío en mi salud y confío en Dios. Yo confío en que si ese resultado sale negativo, voy a confiar en Dios. Cuando yo vaya al médico y me hagan ese examen, si el examen sale bien, voy a confiar en Dios. Eso me va a dar paz. A mí me va a dar paz que diga negativo. A mí me va a dar paz que diga negativo. A mí me va a dar paz que tenga un buen trabajo. A mí me va a dar paz que yo esté bien. O Dios o en lo que tú te apoyas. En Dios o en lo que tú te apoyas. Hermanos, para terminar, nuestros recursos para la prueba no son materiales ni humanos. Nuestros recursos para la prueba vienen de Dios. Hace poco escuché una frase cínica. Dijo un hombre: si Dios fuera hombre, sería un buen Dios. ¿Cómo puede alguien ser un buen Dios si no es hombre? Fácil, ¿no es cierto? Qué conclusión, ¿no? Y ya se acabó el cristianismo. Este hombre ignora que Dios sí se hizo hombre. Lo ignora. Ignora que este hombre, la Biblia dice que es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Este hombre ignora que la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando yo era niño, mi mamá me mandaba de vacaciones donde mi abuelito tenía una finca, y resulta que él se ponía su sombrero, sus botas, se amarraba una correa y se ponía ahí el machete. Y todos los nietos nos íbamos con mi abuelito, a veces nos decía: vamos a traer algo, o acompáñenme a tal lado, o lo que sea. Y entonces todos allá como pollitos detrás de mi abuelito. Entonces mi abuelito sacaba el machete y empezaba a arrancar hojas y arrancar hojas y arrancar hojas, y todos íbamos detrás de mi abuelito. Y resulta que mi abuelito abría el camino. No significa que nos dejaba todo perfecto, ¿no? Habían ramitas, habían cositas, pero mi abuelo era el que iba al frente. Ese es el autor. El autor es el que va al frente. El autor es el que abre el camino. El autor es el que prepara el camino. Y el Señor Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Nosotros no vamos a pasar por donde Él no haya pasado. Los sufrimientos que nosotros vivimos, Él ya los sufrió.
Y Él sabe cómo ayudarnos en nuestras pruebas. Él no va a dejar que nos caigamos. Él no va a dejar que nos derrotemos. Él no va a dejar que nos destruyamos en la prueba, porque Él es el autor. Él va al frente. No vamos a sufrir como Él sufrió. Él nos ama. Y Él ya caminó por donde tú estás caminando. En tu prueba, en tu prueba, en tu prueba. Él va al frente, hermanos. Y Él es fuerte y poderoso para guardarnos sin caída. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no vamos a tener que pasar por algo que tú que no hayas pasado antes, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en nuestra fe tan débil a veces. Ayúdanos, Dios mío, a descansar en tus promesas, a saber, Señor, que en ti es donde está nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor. Tú nos dices en tu palabra que la tribulación trae paciencia, que la paciencia nos prueba y que esta prueba nos da esperanza. Padre, gracias, Señor, porque en ti tenemos una esperanza segura y poderosa. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de todo esto, Dios mío, te veremos, Señor. Gracias. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor.